Maestro, ¿qué tal? Yo soy el alumno Carlos Ayer Cadena Santos, junto con mi compañero Edwin Geroni Puga. Antes de adentrarnos a la presentación, quisiera decirle que vamos a hablar sobre el simulador de controlador de nivel basado en el PID. Antes de adentrarnos más al tema, necesitamos entender qué es el sistema basado en PID, ¿no? Este es un controlador PID, es un mecanismo de retroalimentación que calcula la diferencia entre un valor deseado, set point, y uno medido, y ajusta la salida para minimizar ese error. Este está compuesto por tres componentes básicos, que es proporcional, integral y derivativo. ¿Cómo se integran estos tres componentes? Bien, tenemos el primero que es el proporcional. Este responde al error presente, generando una salida proporcional a su magnitud. Al aplicar una acción correctiva inmediata, el término P minimiza rápidamente todos los errores. El integral aborda cualquier error persistente o desviaciones a largo plazo del punto de ajuste acumulando el error a lo largo del tiempo. Al integrar la señal de error, el término integral asegura que el sistema se acerque y mantenga el punto de ajuste con precisión, eliminando los errores en estado estacionario. El último componente es el derivativo. Anticipa cambios futuros en el error, evaluando su tasa de cambio. Este enfoque amortigua las oscilaciones y estabiliza el sistema, especialmente durante las respuestas transitorias. Aquí en esta imagen de acá tenemos un sistema de lazo cerrado, donde determinamos que estos son los componentes pues más importantes. Tenemos la señal de referencia, que es el set point, que este es el valor deseado que queremos alcanzar. Por ejemplo, si le queremos meter una señal, no una señal, un valor de 50, entonces ese valor va a aparecer ahí. Tenemos también el sensor, que este mide la señal de la salida real del proceso, por ejemplo, la temperatura actual o el nivel actual. Tenemos el cálculo de error, que es el controlador PID. Este compara la señal de medida con la señal de referencia y calcula la diferencia que hay entre ambas. Después tenemos el controlador PID. Este es el proceso este proceso procesa el error usando sus tres acciones que son las que habíamos mencionado, que es la proporcional, integral y la derivativa. Después tenemos el actuador. Este recibe la señal del PID y actúa sobre el proceso y abre una válvula, enciende un calentador. Después tenemos el proceso. Es el sistema físico que queremos controlar, ya sea un tanque de agua o un horno. Tenemos la perturbación también. Estos son factores externos que afectan el proceso. Cambios de temperatura ambiente, fugas. El PID compensa automáticamente gracias a la retroalimentación. La retroalimentación del lazo cerrado es la señal de salida del proceso. Se mide nuevamente con el sensor y se envía al PID, repitiendo el ciclo para mantener el sistema en el valor deseado. Aquí tenemos algunas de las características de los PID que tenemos de las ganancias proporcionales, integrales y las derivativas. La ganancia proporcional, si es alta, el PID responde más fuerte al error, pero puede tener oscilaciones. Si la ganancia proporcional es baja, la corrección es suave, pero lenta. En la ganancia integral, si esta es alta, elimina el error rápido, pero puede volverse inestable. En cambio, si es baja, tarda más en corregir, pero evita los sobresaltos. En la ganancia derivativa, esta si es alta, el PID frena antes de pararse en el set point. Este es útil para algunos sistemas que son sensibles, pero si la ganancia derivativa es baja, responde más lento a cambios rápidos. En esta parte de aquí
nosotros, nosotros elegimos hablar, bueno, decidimos utilizar el labio, esto porque esto tiene un entorno de programación gráfica, intuitiva y versátil. Su interfaz visual permite diseñar y simular sistemas de control de manera un poco más sencillas, arrastrando y conectando bloques funcionales sin necesidad de escribir pues algunos códigos muy complejos. Este programa es muy útil para simulaciones de sistema PIB, adquisición y procesamiento de datos en tiempo real y también los prototipados rápido a soluciones industriales. En esta parte de aquí es la interfaz del simulador y solamente es para observar cómo se ven ya puesto en el programa. Ahora aquí en esta parte vamos a explicar los componentes que contiene el simulador. Esta aquí de rojo es una válvula que integra el agua hacia el contenedor. En esta parte de aquí tenemos el set point, donde ponemos el valor que queramos. En esta parte de aquí tenemos la perturbación y aquí tenemos pues los datos que nos indican que el PB es el valor es el valor actual, el SP es el valor deseado y este es la respuesta del PID. A continuación los voy a dejar con mi compañero Edwin Puga. Hola, buenas noches, buen día, profe. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Edwin Puga y voy a continuar con las diapositivas. Bien, algo muy importante que quiero destacar antes de pasar al apartado de simulación es sobre el diagrama y cómo entenderlo. Aquí tenemos un diagrama acerca de cómo va a funcionar en base al lazo cerrado y el PID. Aquí tenemos, como lo indico acá, nuestro proceso de controlador, ¿no? Este tiene una salida, el cual envía una señal eléctrica de 0 a 5 volts. Aquí tenemos un convertidor tal cual como nos hemos visto en clase. Tenemos de voltaje a corriente. Lo pasamos a una corriente de 4 a 20 miliamperes y de aquí lo pasamos nuevamente a un convertidor de corriente a presión. Esto, hago un paréntesis, depende mucho de la válvula que deseemos usar. En este caso, como ejemplo de diagrama, utilizan una válvula con alimentación neumática, pero si bien podríamos usar una con alimentación eléctrica y tendríamos el mismo resultado. Pero solo como ejemplo del diagrama, estamos utilizando una válvula de alimentación neumática de 3 a 15 PSI. Ok, esta válvula es la que nos permite el flujo, el paso del flujo del agua para llenar nuestro tanque. En este tanque es donde ocurre todo el proceso. Ok, aquí tenemos nuestra bomba de agua, las más comunes. Y aquí en este recuadro, pequeño recuadro azul, tenemos pues nuestro transmisor de nivel. Este transmisor de nivel pues viene siendo lo que nos va a indicar el nivel en el que estamos actual en el tanque. Ok, este va a enviar una señal eléctrica de corriente de 4 a 20 miliamperes, el cual se convierte nuevamente a voltaje pasando entonces de 0 a 5 volts, el cual es un lenguaje común que puede entender nuestro PID, ya que por lo general trabajan con idioma pues eléctrico. De esta manera pues podemos hacer que nuestro PID logre entender en qué nivel estamos actualmente y modificarlo, sí, con el paso del tiempo. Se retroalimenta y aquí entramos en detalle con lo que es el error. Sabemos que el error, como bien mencionó mi compañero, es la diferencia entre nuestro valor actual con referencia a nuestro valor deseado. ¿Ok? Este es el error. La diferencia es una resta. Bueno, una vez explicado esto, pues vamos a pasar a nuestro simulador para entender cómo funciona y por qué lo elegimos. Bien, aquí ya estamos dentro de la interfaz de nuestro simulador y vemos claramente lo que tenemos. Aquí hago un paréntesis muy importante y el por qué decidimos utilizar este simulador. Este simulador está corriendo dentro del programa que se llama LabVIEW. Ok, y tenemos esta interfaz bastante bonita, muy sencilla de entender y perfecta para nosotros que somos estudiantes. Decidimos elegirlo por la simbología que aparece, ya que es bastante similar
o de hecho igual a lo que vimos en clase. Aquí tenemos nuestro LSB. El LSB prácticamente, pues como lo vimos en clase, lo traducimos y es nuestro controlador Level Control Valve, que en inglés, en español significa válvula de control de nivel. ¿Ok? Aquí tenemos esta válvula que va a estar de color verde cuando permita el paso del agua y va a estar de rojo cuando ésta se cierre. ¿Ok? Aquí esta se conecta directamente a nuestro LIC. Nuestro LIC es nuestro Lever Indicator Controller. En su traducción, pues nuestro controlador indicador de nivel. Esto conectado a un Level Transmitter, o sea, un transmisor de nivel. Y aquí abajito, en la parte inferior, podemos observar un HV. Un HV es un hand valve, o sea, una válvula de mano. En esta parte inferior simulamos lo que viene siendo nuestra perturbación. En este caso, esta perturbación está dada por un flujo, o sea, una fuga, ¿ok? De agua que nos permite de algún modo simular, de algún modo, alguna falla, un exceso de flujo de consumo, lo cual el PID va a querer controlarlo, ¿ok? Va a querer controlarlo para mantener siempre el nivel que le estamos indicando. Bien, pues procedemos. Aquí tenemos nuestra barra de set point, la cual puedo moverla tanto manualmente con todo y punto decimal, como darle un nivel con el teclado de nuestra computadora. En este caso, por ejemplo, 20. ¿Ok? Bueno, continuamos. Si yo le doy a simular, ¿qué pasa? Aquí tenemos nuestras ganancias. En de PID tenemos la proporcional, el integral y la derivativa, que son las tres principales. Ya lo estoy simulando y podemos darnos cuenta que no está pasando nada. ¿Ok? El tanque no se está llenando y podemos ver que el nivel no sube y nuestro PID no está recibiendo ninguna señal, por lo tanto no se está activando. Bueno, esto es normal porque no le estamos dando una señal a a la ganancia proporcional, la cual es la que se encarga de indicarnos pues qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, tener una respuesta inmediata. Le damos stop. Ok, y ahora procedemos a ponerle un valor cualquiera. Podemos ponerle un valor de 1 a nuestra ganancia proporcional y veamos qué pasa. Simulamos. Ok, ahora vemos que ya nuestro Payday empieza a trabajar. Vemos que se comienza a llenar nuestro tanque de una manera muy lenta. Recordemos que si tenemos una ganancia proporcional baja, el tanque se va a llenar lentamente, ¿ok? Pero puede quedarse por debajo del nivel que le queremos indicar, que es justamente lo que estamos viendo aquí en la pantalla. Podemos ver la gráfica que con el paso del tiempo, el tanque se está llenando pero no está llegando a los 20 que le estamos indicando, está tardando demasiado. Esto porque tenemos el proporcional únicamente funcionando. ¿Qué significa? Que cuando le demos a iniciar, tiene la respuesta de iniciar, pero nuestro integral y nuestro derivativo no está funcionando. Ahora vamos con el integral. Vamos a mantener el uno para ver qué es lo que pasa. ¿Ok? En cuanto al integral, el integral tenemos que, pues, si está muy bajo el integral, prácticamente va a tardar mucho en eliminar esta pequeña parte del error. Y si es muy alto, lo va a corregir en un santiamén, o sea, en segundos. Pero nuestro sistema se va a volver demasiado oscilante, muy oscilante e inestable, lo cual nos va a provocar problemas. Pongamos un ejemplo, tenemos un uno en proporcional, pongamos como ejemplo 10 en el integral. Le damos iniciar y vemos cómo nuevamente los valores son demasiado pequeños y ahora está tardando muchísimo más en llegar al valor de 20. Y es que es un valor pequeño. Nos damos cuenta que ahora sí nuestro la línea verde que viene siendo lo que está pasando con el PID, cómo está respondiendo, es prácticamente muy pequeño, ¿ok? Muy pequeño, el sistema es muy inestable. Apenas está en 12 y han pasado más de 5 segundos. Detenemos la simulación. Recordemos que la CB, la línea verde, es lo que estamos haciendo para lograr corregir este error. Ok. Por lo general, descubrimos que este simulador, o sea, esta ganancia integral a un valor pequeño trabaja mucho mejor, ¿ok? Corrige el error más rápido que si le ponemos un valor muy grande. El derivativo, por lo general, trabaja con valores muy pequeños. Este simulador solo admite tres decimales. Hay simuladores más complejos que nos admiten decimales infinitos
o micras, o sea, demasiado, demasiado pequeño. Pero con este simulador interactivo, para darte una pequeña entrada a este mundo de la simulación, está más que bien con 3. Entonces pongamos, por ejemplo, un valor de unos 5 en el derivativo, pongamos como ejemplo un valor de 5 también en el integral y un valor, por ejemplo, en el proporcional, pongámosle un valor de 50. A ver cómo se comporta. Le damos a simular y vemos cómo se dispara automáticamente. El PID está trabajando de una manera loca. Vemos cómo aquí abre y cierra a cada momento nuestra válvula y como no tenemos un control por encima de lo que estamos deseando, que es 20. Y esto es peligroso. Solo imagínense que en este tanque tengamos prácticamente un líquido tóxico en una fábrica. La simulación nos permite hacer un acercamiento a lo que tenemos en la vida real para evitarnos estos accidentes. Entonces vemos que depende mucho la proporcional, la integral y la derivativa entre sí. A pesar de que tengamos un valor en cada una, no significa que ya va a trabajar correctamente, sino en buscar un equilibrio, que lo hacemos por medio del cálculo. Bien, entonces, ahora sí, ¿cómo podemos lograr este equilibrio? Tenemos que la ganancia proporcional es la que va a definir la velocidad inicial de una respuesta. La integral va a eliminar el error, ¿ok? Y esto pues va a depender mucho del proporcional para evitar las oscilaciones. Y la derivativa únicamente suaviza el sistema, es decir, suaviza lo que ocurre entre el proporcional y el integral. Ok, ahora, como es muy suave y este simulador solo admite tres decimales, bueno, pues podemos mantenerlo en cero para tener un suavizado visible y bien legible. Podemos poner un valor de 50 y aquí para tener una respuesta al error podemos tener un valor de 0,05. Veamos qué sucede. Simulamos, vemos que el PID responde casi de inmediato, tiene oscilaciones, el sistema aún no es estable y vemos que se mantiene en los 20. Por momentos sube pero trata de mantenerse en aproximadamente más de 20 y se ve, desde luego, lo podemos ver en cómo la línea no se mantiene completamente pareja. Nuestro PID está completamente loco generando oscilaciones, por lo tanto el sistema no es estable. ¿Ok? Incluso podemos acá cambiar el valor del set point a 40, por ejemplo. Vemos cómo este aumenta de golpe, pero tarda bastante en estabilizarse. Más de 3 segundos, eso es seguro. Ok, ahora. ¿Qué pasa si en vez de 50, que es una respuesta más que inmediata, ponemos un valor, por ejemplo, de 15? Simulamos, ¿ok? Vemos que tarda mucho más en responder el PID, logra llegar a los 40, lo detecta, pero es muy tardío. Hemos tardado bastante en llegar a los 40. Está bien, pero podría mejorarse todavía más. Si mejoramos nuestra ganancia proporcional haciendo que sea un valor, por ejemplo, de 20, que sea una respuesta inmediata, lo podemos ver aquí. En nuestra línea verde vemos cómo es que rápidamente el PID detecta que ya hay una señal y cuando ve que hay un error, rápidamente empieza a frenarse, que es lo que hace el integral, para poder evitar este sobretiro y que así sea un sistema estable. Lo simulamos ahora con 20, vemos cómo es que rápidamente llega a los 40, lo detecta y empieza a frenarse. Poco a poco empieza a llegar, ok, a los 40 y vemos que ya es estable. Y así es como podemos ir jugando con este control, con este simulador y podemos ver lo gran interactivo que puede llegar a ser este simulador. Es muy interactivo y es bastante interesante ir jugando con este simulador y llegar a resultados. Podemos poner, por ejemplo, punto 8 en el integral, que sabemos que pues el integral, si es alto, corrige rápido, pero puede causar un poco de oscilaciones. Si le subo, aunque sea un poquito más de 3 vemos cómo responde un poquito más pronto. Ok, tiene esta oscilación, el controlador PID, y tarda todavía más en llegar a estabilizarse. Es más que evidente. Entonces, con un control integral, una ganancia más pequeña, podemos llegar a tener un control casi inmediato, ¿ok? Aquí vemos cómo es que es más rápido, podemos verlo aquí,
¿ok? Tiene un pequeño sobretiro, ¿ok? Vemos como acá se controla, tiene unas oscilaciones, pero el sistema logra estar lo más estable que se pueda, ¿ok? Y así podríamos ir jugando con todos nuestros sistemas. Vamos a ponerle 20, por ejemplo, y punto 5, punto 0,5, y vemos cómo el sistema ahora es más estable aún. Es muy interesante ver cómo funcionan estos controladores PID y la importancia que tienen. Podemos igual ponerle un valor de 10, simulamos una respuesta más tardía, pero se estabiliza, ¿ok? Aquí vemos ya un sistema completamente estable. Entonces, prácticamente de eso se trata este proyecto que estamos haciendo. Vemos que ahora sí está completamente en un sistema estable. ¿Y cómo es que depende el proporcional, el integral y el derivativo de este simulador? Fue muy interesante, la verdad, tocar estos temas. Vemos cómo realmente estás completamente estable. Puedo subir el valor a un valor de 60, por ejemplo, en mi set point, y vemos cómo es inmediato. En cuestión de 2 a 2,5 segundos, tenemos un sistema completamente estable. Si activo nuestra perturbación, que simula un 10% de pérdida de agua en el nivel, vemos cómo lo detecta nuestra línea verde y responde y corrige rápidamente. Esto es lo que se busca en un sistema PID, que responda rápidamente ante estos estímulos y señales que podemos tener. Y si yo lo desactivo, vemos cómo lo detecta nuevamente y a pesar de que el nivel se subió un poco, lo baja enseguida. Regresando con nuestra presentación, aquí tengo una imagen pues un poco más cercana a lo que podemos encontrar en la vida real, ¿no? Aplicado a este simulador. Tenemos unos tanques con indicadores de nivel eléctricos, ok, bastante comunes. Bien, en cuanto a lo que logramos destacar en esta presentación, pues claro, está el análisis, ¿no? Sabemos que los controladores pues de PID pues son una tecnología más fundamental en la automatización actualmente. El control de procesos, su simplicidad, eficiencia y lo adaptable que es, hace que actualmente se encuentre en casi cualquier producto, objeto, sensor y en casi cualquier industria, tanto alimenticia, farmacéutica, actualmente. Una frase muy importante que nos encontramos ahí en la investigación y que quiero destacar es esta. En un futuro donde la automatización y la robótica avanzan a pasos agigantados, los PID siguen siendo la base. No son la tecnología más llamativa, pero sin ellos muchos sistemas modernos simplemente no funcionarían. Es una verdad que actualmente está más que comprobada y casi en cualquier dispositivo eléctrico que tenemos actual encontramos controladores PID. Como aprendizaje de utilizar este simulador y parte de llevarlo a cabo, pues entendimos lo siguiente, que el PID pues son un lenguaje universal en el ámbito del control automático. O sea, tiene una capacidad increíble para llevarse a cabo y hacer un sistema inestable, volverlo estable. Son eficientes y adaptables, ¿ok? Los PID trabajan en casi cualquier dispositivo actual y desde industrias multimillonarias, como la podemos ver en la región, podría ser la empresa de Bimbo, la empresa de cerveza Montejo, entre otras, hasta dispositivos cotidianos, ¿ok? Los PID trabajan en silencio, asegurando que todo funciona como se debe. Nuestras conclusiones individuales de mi compañero Cárdenas Ediel y mi conclusión personal. Nuestra bibliografía, donde hemos sacado información y muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado, profe, y la verdad es que estuvo muy interesante tocar este tema. Ha sido de nuestro agrado. Muchísimas gracias y que tenga buen día.